Mira cómo está esta pintura, llena de suris y arañazos. Espera a ver el 50-50 que conseguimos. Hoy vamos a eliminar la mayoría de defectos con un pulido en solo 2 pasos. Primer paso, corte para eliminar imperfecciones. Segundo paso, refinado para sacar brillo y profundidad. Y este es el 50-50, sobre el 95% de los defectos eliminados y un brillo espectacular. Y este es el resultado después de realizar el pulido en 2 pasos y aplicar el tratamiento cerámico. Buenas, soy Mario de Maestral de Tyler y en este vídeo os voy a enseñar a hacer un pulido en 2 pasos. ¿Cuándo se hace un pulido en 2 pasos? Pues si este coche que nos ha traído un cliente para hacer un detallado, se puede hacer un paso, que sería algo de compromiso entre mucha corrección o la que permita la dureza del barniz y un acabado bueno. 2 pasos, un paso de mayor corrección y un paso de refinado, todavía tenemos un mejor resultado, y todavía tenemos por encima un pulido en 3 fases, que si hay algunas marcas más profundas que pueden seguir con el pulido, pues una etapa de máxima corrección, una de refinado y una de máximo acabado. Con un pulido en 2 pasos bien realizado, con materiales adecuados, podemos conseguir un resultado muy bueno en cuanto a corrección y refinado. Si después de ello le aplicamos un buen coating cerámico, como a este coche le vamos a aplicar el Klein Latmire, pues el resultado va a ser buenísimo. Entonces es un tipo de trabajo que a día de hoy, al menos nosotros, tenemos muchísima demanda, puesto que el presupuesto es bastante inferior a un pulido en 3 pasos, pero como vais a ver se consigue un resultado buenísimo en menos tiempo y por ello también el presupuesto es inferior. Os voy a enseñar a realizarlo. Para ello tenemos por aquí la pulidora Dual Action de 15 milímetros de Bonix, que es una máquina que va muy bien, que es muy potente y va a ser capaz de conseguir un resultado muy bueno junto a los otros materiales que por aquí tenemos, que es, para el primer paso voy a emplear la Fastcat Bull Pad de Best Fiber, que es una esponja de lana específica para orbital, y la voy a combinar con el ADBL Hardcat, que es el pulimento de corte de ADBL. Ya la tenemos en uso con el mismo polish, que es de este color. Y después tenemos por aquí la Best Fiber Medium Pad, que es la esponja media de Best Fiber, junto con el ADBL Super Polish, que para mí es el mejor pulimento medio del mercado. Siempre tenemos a mano, cuando estamos puliendo, CarPro Eraser, que elimina los residuos de los aceites lubricantes del pulimento, y una toalla de microfibras adecuada, como la Best Fiber Double Face. Y bueno, tengo por aquí cinta también de carrocero de Bonix, que la hemos puesto para hacer un 50-50. Y vamos a hacer la demostración en el coche. Es un Tesla Model 3 con pintura original. Os voy a enseñar el cameo. Esta pintura es muy delicada, como todas las de Tesla. El barniz es muy delicado y todavía es más delicado y difícil conseguir un resultado óptimo en los coches de color negro sólido, puesto que los metalizados, digamos que en cierta manera esconden los defectos, pero en un color sólido y más negro se ve todo al detalle. Entonces, si somos capaces de conseguir en 2 pasos un resultado buenísimo en cuanto a corrección y acabado, querrá decir que los materiales que estamos utilizando son buenísimos, ¿vale? Os voy a enseñar un cameo y vamos a ver el proceso. Aquí tenéis la situación de partida. Este coche tiene más o menos unos 20.000 kilómetros. Y bueno, con el barniz de Tesla, que es muy blando, y lavados no siempre correctos, pues llegamos fácilmente a esta situación. Aquí al otro lado de la cinta tenemos la misma situación y nos va a servir la cinta para hacer un 50-50 de pulido en 2 pasos en esta sección y compararemos con la otra. Primero centramos la esponja, la Fastcat Bull Pad del primer paso, en el plato de la pulidora de Bonix, y una vez la tenemos centrada, agitamos el polish de corte de ADBL Hardcat, desenroscamos y ponemos un par de pegotitos y vamos
a la sección para hacer el 50-50. Voy a dejar la zona inferior, esta zona habría que hacerla con una esponja más pequeña y así tenemos aquí la separación de la cinta. Voy a repartir a 3200 revoluciones órbitas por minuto y ya subiremos a 5000 órbitas por minuto para trabajar el polis. Cuando se vuelve transparente el pulimento y ya vemos el barniz, entonces en ese momento paramos la máquina y retiramos el residuo con la toalla de microfibra, la Best Fiber Double Face. Como veis, se retira con gran facilidad el residuo de pulimento. Y vamos a comprobar el resultado obtenido. Como veis, se han ido los microarañazos, los swirls por un mal lavado. Y lo que podemos ver, si nos fijamos al detalle, voy a acercarme más y enfocar bien, es que la superficie está, digamos, uniformemente microarañada, pero con un nivel de microarañazos muy inferior a lo que teníamos como base de partida. Esto es porque la fase que hemos empleado es una fase bastante agresiva y son las marcas propias de una tapa tan agresiva, y esto es lo que vamos a refinar ahora en el segundo paso. Tened en cuenta que la cámara y objetivo que usamos son de muy buena calidad y nos permite captar un nivel de detalle que muchas veces, ya os digo yo, que el ojo humano no permite conseguir. Vamos a ver ahora el segundo paso con la Best Fiber Medium Pad, que es una esponja que tiene cierta capacidad de corte con un acabado espectacular. Voy a centrarla mejor. ¿Vale? Y sobre ella ponemos dos pegotitos del Superpolis. Agitamos previamente y ponemos un par de pegotitos. Un poquito más ahí. Y vamos a pulir el segundo paso. Igual que antes, repartiendo una velocidad de unos 3200 órbitas por minuto. Y subimos a 5000. Igual que antes, cuando ya se vuelve transparente el polis y vemos la pintura, en ese momento ya paramos y retiramos el residuo. Y vamos a comprobar el resultado obtenido. Ya tenemos el polis retirado, quitamos la cinta y vamos a comprobar la diferencia entre la parte pulida en dos pasos y la parte por pulir. Aquí tenéis el 50-50, parte derecha sin pulir, como veis está llena de microarañazos, arañazos aislados en diferentes direcciones. Parte izquierda ya pulida en dos pasos
y si os fijáis queda algún arañazo más profundo que se ven muy levemente. Más del 95% de los defectos se han ido en un trabajo en únicamente 2 pasos. Y bueno, tened en cuenta que estamos usando una cámara y objetivo de la máxima calidad que son capaces de captar más los defectos que el propio ojo humano. Entonces, a la vista de cualquiera, por muy exigente que sea, cuesta mucho encontrar defectos en la sección ya pulida. Por lo tanto, es una base buenísima para ahora aplicar un cerámico. Aquí tenéis el 50-50, sin la linterna, solo con el reflejo de los focos. Y a ver si se logra ver bien en el vídeo la gran diferencia de brillo entre la zona pulida y la zona sin pulir. Si veis el reflejo de la caja de mandos del elevador, fijaos en la diferencia de reflexión de ambas zonas. Y ya está terminado este Tesla Model 3 negro sólido después de la realización del trabajo de pulido en 2 pasos y aplicación del tratamiento cerámico Clean Admire. Se trata de un cerámico de en teoría 3 años de duración, desarrollado en Polonia, y bueno, son 3 años con las condiciones climatológicas de allí, de Polonia. Evidentemente las de España no son tan adversas y este tratamiento cerámico en España puede durar 4 o 5 años con una protección frente a químicos, excrementos de ave, marcas de insectos, marcas de cal, realmente espectaculares. El que más protección aporta de todos los que he probado, y empecé a probar coatings en 2011. También aporta una gran facilidad para el lavado del coche, y en un coche de este color negro sólido pues viene genial. Aquí podéis ver el nivel de corrección obtenido y el brillo es espectacular. Ya habéis visto el resultado que hemos podido conseguir en un pulido en 2 pasos. Para conseguir este resultado en 2 pasos hacen falta unos materiales adecuados. Por ejemplo, en la selección de la FastCut Bullpad, yo soy el que se dedica a hacer la prueba, selección de productos que se van a vender en la tienda, y para ello contrasto con Javi y Víctor, que son los 2 empleados, ¿vale? Entonces, para hacer la selección de la FastCut Bullpad, así como el resto de esponjas de la gama, por ejemplo, en la de lana tenemos 2, la Heavy Cut, que es la negra, y la blanca, que es la FastCut. La Heavy Cut todavía corrige más, pero a cambio deja más marcas, que para hacer un pulido en 2 pasos va a ser más difícil conseguir un resultado tan fino. Por eso hemos sacado la FastCut Bullpad. Pues esas 2 esponjas, FastCut y Heavy Cut, las comparé con alrededor de 100-150 esponjas de lana. Y hay que ir con mucho cuidado porque muchas esponjas de lana, incluso muchas de microfibra, dejan un acabado más o menos fino, con buena corrección, pero te pueden dejar, pues igual que sucede en el lijado, que deja caracolillos, pues también puede pasar, es muy habitual con las esponjas de lana. Entonces, si estamos realizando corrección pero dejamos marcas que luego necesitan dar otra etapa de corte para ser eliminadas, nos metemos ya en un círculo vicioso que acabamos dando muchísimos pasos, acabamos rebajando mucho barniz. Por eso una buena selección de esponjas nos va a permitir generar una corrección uniforme sin dejar unos defectos severos propios de esponjas de lana inadecuadas o de una calidad inferior. Entonces, FastCut Bullpad junto con el Hardcut de ADBL habéis visto que hemos sido capaces de corregir todos los defectos, dejando unos defectos mínimos. Tened en cuenta que el barniz de Tesla es muy delicado, es muy blandito, y además en un negro sólido se ven todos los defectos. Entonces, que veamos alguna marquita en la tapa de corte es 100% normal. Y para quitar esas marcas de la tapa de corte, pues hace falta un pulimento que nos permita corregir todos esos defectos, y como es en 2 pasos, que tenga un acabado tan fino como el Super Polish para poder dar por finalizado el pulido en esa segunda etapa.
Y no solo va a depender del pulimento, sino también de la esponja, y en este caso la Medium Pad nos permite esa fase de corrección de defectos de la tapa de corte, pero con un acabado digno de una fase de acabado propiamente dicha. Si se diera un tercer paso con el Perfect Finish, por ejemplo, la DBL, junto con la esponja de acabado de Best Fiber, la Finishing Pad, todavía tendríamos un puntito más de acabado, pero ya os digo yo que con esta combinación y una vez ya esté el coche repasado con Eraser y le demos el Clanlet Mire, que es el coating tope de gama que utilizamos nosotros, este coche va a quedar espectacular. Y nada, poco más. Si tenéis cualquier duda, dejádmela en comentarios, dejadle un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos con campanita y nos vemos próximamente. Venga, cuidaos mucho, fuerte abrazo, chao.